En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Continuamos en Seguir Andando. Y hoy hoy estamos de estreno, ¿sí? Hoy estamos de estreno. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a tener un bloque muy especial que va a ser para nosotros, que tiene que ver con derechos humanos, tiene que ver con la realidad de los trabajadores, va a tener que ver con muchas cosas que se van a realizar aquí en Mar del Plata. Y como siempre, porque vos sabés que este programa es eso, este programa es un lugar de encuentro de amigos, de amigas, de compañeras, donde compartimos un espacio de comunicación popular para poder difundir las cosas que nos parecen que tienen sentido para poder transformar la realidad. Y hoy tenemos a una querida compañera como Marcia. ¿Cómo estás, Marcia? Buenas tardes. Hola, compañero, gracias por esa presentación. No, por favor. En esta tarde de frío. Sí, Marcia Baratela, te recuerdo. Estás trabajando dentro de la CTA en este momento. Sí, soy secretaria de Derechos Humanos de AMS, el Sindicato de Casinos de la provincia. Uh-huh. Y AMS forma parte de la CTA de los trabajadores. Bien, bien, bien. Bueno, Marcia, vos sabés que con Marcia nos conocimos allá en las marchas de los jueves, acompañando a las madres, en tardes frías como esta, ahí poniendo el pecho siempre. Y yo la tenía como una excelente fotógrafa, pero también hace otras cosas ella. Ahora que me acuerdo, mira vos de qué me vengo a acordar, también hacía galletitas, cosas así. El problema que... Hacía muffins. Hacía muffins y alguien se enojó. Claro, el tema yo siempre recuerdo, a mí lo que no me gusta es esas cosas artificiales, ¿no? Pero bueno. Cosas que pasaban, no Cosa había que naranjas en ese momento. hoy sí, hoy agarramos un limón y una naranja y la rallamos para que tengan gusto. Vamos, Marcia. Bueno, vamos. Alguien me enseñó que se podía hacer eso. Pero claro. Bueno, vamos a charlar un poquito de lo nuestro en serio. Vos estás siguiendo el juicio de Subzona 15, el tercer juicio justamente de estos depravados que mantuvieron el poder en el país allá por el 76. Contanos un poquito cómo se inició esta causa, Marcia. Bien, el juicio arrancó en octubre del año pasado, como bien dijiste, es el juicio Subzona 15, es el tercero que se realiza en la ciudad. Son llamados megacausas por la cantidad de imputados y también por la cantidad de víctimas. En este caso estamos hablando de 123 víctimas y 16 represores son los que finalmente terminan llegando a juicio y por los que se pide la condena directamente. Bien. Obviamente que se van dando distintos testimonios. Ahora en este momento ya estamos en la parte de alegatos. Sí. En la audiencia anterior, que fue este viernes, la anterior, ya las fiscalías pidieron la pena, que pidieron perpetua para todos los imputados. Sí se da la particularidad, que no se ha dado en otros juicios, que la totalidad de imputados por los que ahora se pidió una condena ya habían sido condenados por juicios anteriores. Sí, sí, no hay ninguno de ellos que haya transitado en libertad. Claro. Sí, recordemos que esto ya empezó allá al principio de los 2000, no, por el 2010 más o menos, ¿no es cierto? Con los juicios. Sí. Y han pasado muchas veces las mismas caras que estamos viendo hoy, ¿no es cierto? Estábamos hablando de quienes eran los responsables de base naval. Una y otra vez es lo sistemático de esto, ¿no? Como fue todo pergeñado, exactamente. O sea, se echa por tierra totalmente ese discurso que intentó imponer la DNC durante tantos años, de que fueron errores, de que fueron excesos, esto es sistemático y orquestado. Incluso por todas las fuerzas que practicaban aquí en Mar del Plata, ¿no? Exacto, se ve la colaboración entre todas las fuerzas, sí, por supuesto, todo el entramado. Incluso la policía. También, sí.
Bueno, contanos un y hablamos poquito con cómo, lo civil, cómo ¿viste? se fue Cómo había sido. desarrollando. Sí, ya pasamos toda la parte de los testimonios. Sí. Obviamente siempre es destacable la valentía, ¿no? De quienes se sientan allí Ujú. al lado para brindar su testimonio de lo que vivieron o de lo que les tocó vivir a sus familias. Sí. Hubo una audiencia muy emotiva para los que estábamos ahí y además por lo que significaba, ¿no? No sé si vos te acordás cuando la hija de Susana Martinelli, que fue una de las víctimas de esta causa, Ujú. la hija escribió unos dibujos que había hecho su mamá Sí, en claro. cautiverio. Sí, sí. Esos dibujos mostraban, obviamente, las condiciones terribles en las que la tenían a la mamá y al papá Ujú. de esta chica, ¿no? Y aparte, cómo llegan esos dibujos a ella, por ejemplo, que llegan a través del hijo de Héctor Ascurra, que era uno de los generales, uno de los jerarcas de la base naval. Claro. Entonces, yo pensaba en ese momento la valentía por dos lados. Por un lado, de la hija de Susana, ¿no? De mostrar ese dibujo con una carga emotiva tremenda. Y por otro lado, también la valentía del hijo de este genocida, Ujú. de poder alcanzarle los dibujos a la hija de Susana, ¿no? Seguro, seguro. Y vos sabés que por ahí por donde más les duele, ¿no? Yo creo que esta agrupación que se fueron juntando los chicos de hijos de y familiares de genocidas, yo creo Sí, que de historias desobedientes. de las historias desobedientes, yo creo que es lo que más les duele. Porque a ellos arrepentimiento no totalmente. tiene ninguno. Ninguno se A ellos arrepintió de aparte tienen el nada. pacto de silencio, ninguno habla, ninguno Sí, dice, sí, sí. no. Este personaje que parece que hoy perdió la memoria y que está fuera de cualquier juicio, que es Arrillaga, Alfredo Arrillaga, por ejemplo, él estando como jefe del GADA 601, decía que la única actividad que él cumplía era asignar los turnos para el alquiler para los turnos de la canchita de fútbol. Esa era la actividad que tenía Claro. como jefe del GADA 601. Bueno, Claro. ahí te das cuenta hasta dónde llegan, ¿no? Mantienen ese discurso. Exacto. Después el tipo Incluso había me estado acuerdo haciendo cursos hasta en sí. Vietnam. El tipo había estado haciendo cursos hasta en Vietnam y no sé dónde más de Claro. represión y te viene así que se dedicaba a asignar asignaba turnos turnos. para la canchita de fútbol. Bastante ingenuo, ¿no? Sí, bastante perverso. Sí, sí, Incluso sí. en la audiencia inaugural, porque ellos se conectan, ya no van a las audiencias, vos Claro. no los ves sentados ahí, se conectan en la virtualidad, encima tienen ese derecho. Ujú. En la audiencia inaugural de ese juicio, una de las cosas que pasó es que uno de ellos, no recuerdo cuál fue en ese momento, dijo, bueno, yo los quiero saludar porque nosotros estábamos haciendo un labor para la patria. O sea, Claro. una perversión Ujú. enorme. Sí, sí, Y sí. también otro caso que me interesaría destacar de este juicio, Ujú. que fue muy largo, ¿no? Estamos hablando desde octubre del año Sí, pasado. claro. Sí, ya van muchos testimonios, bueno, por suerte muchos testigos también que pudieron acercarse. Vuelvo a resaltar la valentía, ¿no? El coraje Sí. que hay que tener para venir aparte, revolver ese dolor. Porque tengamos Ujú. en cuenta que esto las familias obviamente lo vivieron como una tragedia que en muchos casos Y terminó sí. desmembrando y separando a las familias, ¿no? Tal cual, tal cual. Las abuelas, en la última audiencia que fue este viernes, ellas son querellantes, se constituyeron como querellantes Ujú. por dos víctimas, que eran dos mujeres que estaban embarazadas en el momento de su cautiverio. Ajá. Una de ellas era Nora Elba Vargas y la Ujú. otra era Esther Lavalle. Bien. ¿Y cómo llegaron a esto? Por ejemplo, una de las primas de Nora fue quien dio testimonio Claro. de lo que había vivido toda la familia de Nora. Y son el hijo que ella tuvo en cautiverio es uno de los nietos que seguimos buscando. Claro. O sea, vemos cómo este delito, se Ujú. sigue pergeñando en el tiempo, cómo sigue a través del tiempo. Exacto, y cómo siguen padeciendo las víctimas todavía hoy, ¿no? Lo que fue la dictadura. Es un delito que se sigue cometiendo y por eso me parecen tan importantes los ejercicios de memoria. Exacto, hoy estamos Marcia. en uno de los aniversarios 49 del operativo conocido como la Noche de las Corbatas. Entonces me parece Ujú. súper importante
esto que vos estás haciendo, Jorge, que hiciste siempre con tu militancia de derechos humanos, también destacarlo. Marcia, una cosa, cuando yo digo que todavía siguen siendo víctimas, el otro día veíamos el accidente de Ernestina Pais, que nos conmovió a todos, pero si vos escuchabas los relatos de la vida que llevó ella después de la desaparición de los padres, con toda la problemática encima que no pudo resolver hasta el último día. ¿Hola? Estábamos comentando con Marcia que lamentablemente las víctimas todavía hoy se siguen estando en nuestra sociedad, siguen lamentablemente sufriendo lo que fue esa dictadura. Por eso que vamos a tratar de entablar nuevamente la comunicación con Marcia, que ahí ya la tenemos. Ahora sí, Marcia. Ahora sí, no sé qué pasó, se me cortó, perdón. Bueno, no, te decía que como con el tiempo todavía vemos, todavía se siguen pagando las consecuencias de lo que fue esa dictadura. Y no, iba al caso de Ernestina Pais, por ejemplo, donde se conoció todo el trasfondo que había en la vida de ella, de que nunca pudo superarlo. Claro. A partir de adicciones, de lo que ¿no? sea, de toda la problemática que eso llevó, no pudo salir nunca. Es decir, todavía hoy estamos pagando las consecuencias de eso. Mira, yo te cuento algo personal. Sí, claro. Mi abuela fue víctima del terrorismo de Estado, mi abuela fue una sobreviviente. Sin embargo, el tiempo que ella estuvo en cautiverio, cuando salió, hasta el día que falleció, ella jamás nombraba las cosas por su nombre. Claro. Ella, por ejemplo, en lugar de decir cuando me secuestraron, decía cuando me fui de vacaciones. Claro. Cuando me llevaron al lugar, nunca hablaba, siempre hablaba con eufemismo. Uh-huh. Cómo te desordena la psiquis también. Claro. Y ni hablar si vos tenés, obviamente, como estos chicos, bueno, son 400 nietos, ¿no? Que seguimos buscando todavía. Uh-huh. Sí. Y te decía, Jorge, antes que se corte, no sé si salió... No, estamos saliendo bien ahora. Qué importante es esto que estás haciendo de mantener la memoria viva. Justo hoy se cumple el 49 aniversario de la Noche de las Corbatas. Exactamente. Qué importante es mantener la memoria activa para la sociedad, ¿no? Para que no lo olviden y para poder seguir militando y que esto no pase nunca más, como decimos siempre. Vos, por ejemplo, como abogada, pues tenemos que recordar que también es abogada, Marcia, la nombraste la Noche de las Corbatas, ¿no? Una de las noches más oscuras también que vivió Mar del Plata con la desaparición de abogados laboralistas. ¿Cómo costó que esto sea parte de nuestra historia cuando había muchos que querían negarla, a partir justamente de lo que es, entre comillas, la familia judicial, ¿no? Donde tanto la CNU como tantos otros manejan la justicia de esta forma. Pero bueno, vemos que se nos cortó nuevamente la comunicación. Trataremos de que reinstalarla nuevamente, pero bien vale recordar a los abogados desaparecidos en la Noche de las Corbatas que no sea más que defender los derechos de los trabajadores, que defender los derechos de los que menos tienen. Como bien decía Marcia, hay un juicio que está en curso, hay un juicio que se está llegando hoy a su término, por lo menos ya están pedidas las condenas. Esperemos que lleguen a su fin lo más pronto posible. Bueno, ahora sí tenemos nuevamente a Marcia. Estamos complicados en la primera comunicación, ¿no? Está complicado, va y viene la señal, no sé qué le pasa. Bueno, no, estaba recordando los laboralistas desaparecidos, justamente por defender los derechos de los trabajadores, y cómo costó, a partir de recuperar la memoria justamente en lo que es la gran familia judicial, como la llaman. ¿Por qué? Porque sabemos la implicancia que ha tenido siempre la CNU y diferentes estamentos de la derecha dentro de la universidad.
Sí, totalmente. Viste que en Mar del Plata tuvo el caso de la CNU, el juicio de la CNU, Claro. desnudando ahí la complicidad civil. Ujú. Y también en este momento se está llevando adelante el juicio CNU 2 en La Plata. Claro, claro. Son juicios históricos, ¿no? Porque el primero fue el primero que se da de juzgar a la pata civil. Ujú. Todavía tengo en la retina a De Marchi Exacto. representándose a sí mismo, interrogando a las víctimas, ¿te acordás? Sí, de terror, de terror. Bueno, ¿cómo sigue el juicio, Marcia? Bueno, la próxima audiencia es el 7 de agosto y lo que sí, falta un montón porque es después del receso, después de Claro. la feria judicial. Siguen las querellas y posteriormente ya, bueno, los alegatos de la defensa. Bien, bien. Así que bueno, ya te vamos a estar molestando para seguir para darle una continuidad a lo que es este bloque, porque también queremos traer la realidad de los trabajadores hoy, aparte de los juicios, cuál es la realidad que están pasando con todas estas implicancias que estamos teniendo, que las reformas laborales, que una cosa, que otra, todo avasallamiento hacia nuestros derechos, y por eso tenemos que estar siempre alertas y siempre tratando de estar informados y tratando de buscar por dónde puede pasar la cosa para tratar de solucionarlo también, ¿no? Totalmente. Y de nuevo agradecerte no solo esta participación, gracias, sino también tu gran trayectoria militante de tantos años. Marcia, Esa coherencia. te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo y ya nos estaremos encontrando. Muchas gracias. Otro para ustedes. Ahí escuchabas a Marcia Baratela, es abogada y aparte está en la Secretaría de Derechos Humanos de la Mutual de Casinos, perteneciente a la CTA de los argentinos. Estos juicios que empezaron allá por todavía me acuerdo el primero, que fue con el caso La Bolita, aquí en Mar del Plata, de Carlos Alberto, La Bolita, y recordamos también a su familia, Gladys de Alessandro, y todos quienes han participado acá, que lo hemos recibido. Los juicios siguen, a pesar de todo, porque hay algo que se llama memoria, hay algo que se llama verdad, hay algo que se llama justicia, y eso es lo que nos podemos perder los ejes de esas tres banderas. Enseguida continuamos con Seguir Andando. Radio La Mujica nos une.